Las demencias son un reto para la ciencia y la paciencia. Y una vez iniciado este viaje a un lugar parecido al de nunca jamás, hasta el momento no habrá regreso. Son muchas las investigaciones realizadas en pos de encontrar una cura, una salvación que por el momento no existe. Pero hoy hablaremos de los avances para atender la enfermedad de Alzheimer, el tipo de demencia más frecuente en la población mayor de nuestro país. Y para hacerlo contamos con la presencia de los principales que manejan los temas de demencias, nuestro queridísimo el doctor Alberto Mimenza. Él es neurólogo, neurofisiólogo de la Clínica de Trastornos de la Memoria del Instituto Nacional de Ciencias Médicas Salvador Subirán y Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Muchísimas gracias, Alberto. Qué bueno que estás con nosotros. Y dime antes de empezar la pregunta elemental. ¿Por qué te dedicaste a las demencias? Hola, Pati, buen día. Hola. Gracias por la invitación. Buenos días a toda la audiencia. En realidad es algo que yo diría que me apasionó desde que estudié neurología. Era algo que realmente generaba dudas en relación a cómo hacíamos el diagnóstico y, por supuesto, ver el impacto que esta enfermedad tiene en el paciente, quien lo padece, pero también en quienes están alrededor del paciente, que es un entorno muy particular por el tipo de problema al cual nos enfrentamos, que es una enfermedad crónica. Exactamente. Y el tema del día de hoy, básicamente, era conocer algunos avances en torno a la enfermedad del Alzheimer. Hay quien dice, ya apareció la cura, ya casi la tenemos, tómese tal cosa. Pero en realidad la voz experta nos responde, ¿hay cura para el Alzheimer? Por supuesto, y creo que es algo muy importante que hoy, como mencionaste al principio del programa, es el Día Internacional de la Enfermedad de Alzheimer y desde 1994 es el mes de la enfermedad. El mes completo. Es sumamente importante, el mensaje es concientizar e informar a la población sobre esta enfermedad. Y voy a ser muy enfático en ello porque es cierto, ha habido mucha confusión en realidad en relación al tratamiento. Hoy, desafortunadamente, a pesar de lo que tenemos, que es bastante y es un gran avance, no podemos hablar de una curación. Podemos hablar de un retraso en la progresión para un subgrupo muy pequeño de pacientes que son los que potencialmente pueden beneficiarse de estas terapias que hoy denominamos modificadoras de la enfermedad. Pero es muy importante dejar el mensaje que hasta este momento, con el tiempo que llevamos de experiencia en los tratamientos modificadores, no podemos hablar de curación de la enfermedad. ¿Por qué no todas las personas son candidatas a esa lentificación de la enfermedad? Es una muy buena pregunta. Yo podría decir que 100 años han pasado desde que el doctor Alzheimer describió la enfermedad y transcurrieron 100 años para poder tener un fármaco o dos fármacos hoy disponibles que modifican el curso de la enfermedad. Entonces, tenemos dos grandes avances en la historia de la enfermedad y es cómo diagnosticamos ella, es decir, hoy utilizando un marcador en sangre, que también es importante de mencionar. No es un marcador que utilicemos en personas asintomáticas. No estamos en esa etapa. Entonces, no es conveniente que alguien se haga una prueba y entonces a través de ello diga que ya tiene la enfermedad. No es este momento y, por supuesto, el tratamiento. ¿Y por qué enfatizo mucho en un subgrupo? Porque desafortunadamente el costo es muy alto y eso limita mucho la utilización o abrirlo a toda la población, pero también es importante que mientras más temprano se inicie el tratamiento, más probabilidades hay de retrasar. Entonces, en este momento está indicado en pacientes bajo un protocolo de estudio muy completo y estricto, diría yo, personas que tienen algo que se llama deterioro cognitivo leve, que es una etapa, vamos a decirle, preclínica antes de que empiece el proceso que ya es la demencia como tal, y utilizarlo también en la forma de Alzheimer, pero en etapa leve. Entonces estamos hablando de personas que tienen que estar en etapas tempranas de la enfermedad para poderse beneficiar de ello, además de otros criterios que tenemos que ir seleccionando de manera adecuada. Exacto. Antiguamente, no sé,
hoy escuchándote creo que es distinto, pero durante muchos años se decía que el Alzheimer no podía diagnosticarse hasta que no se trabajara sobre el cerebro de la persona que murió con demencia para decir si había sido Alzheimer o no. ¿Qué tanto hemos evolucionado? Creo que mucho, pero a ver, ayúdanos. Sí, ese es de los grandes avances que hoy tenemos, que hoy a través de marcadores que denominamos biomarcadores en Biomarcadores. sangre o en líquido cefalorraquídeo, Sí. podemos confirmar el diagnóstico en vida de En una vida. persona. Hijo, qué bien. Ese es O uno en de los etapas grandes tempranas. Exactamente. Entonces, creo que este es uno de los grandes avances a través de los cuales el mensaje debe ser: si bien es cierto que en este momento la posibilidad de tener estos fármacos es limitada, yo diría el gran avance que hoy tenemos es que aquellas personas que detectan algún problema en su funcionamiento de la memoria o que esta alteración impacta en su desempeño de las actividades cotidianas, debe acudir para analizar y saber si es candidato o no a establecer un diagnóstico definitivo, porque en ausencia de la posibilidad de usar estas nuevas terapias, la verdad es que no es recomendable estar haciendo las pruebas, Claro, claro. dado que en algún punto podría no cambiar el curso de la enfermedad, pero esto se discute con el paciente y la familia y entonces se llega a la conclusión si es conveniente o no establecer el diagnóstico definitivo a través de un marcador en plasma. Exacto. Oye, otra cosa importante. Antiguamente también se pensaba que esta enfermedad daba como dificultad de investigarla. Bueno, concretando, ¿por qué es más fácil o por qué se decidió estudiar el Alzheimer y no otras demencias? ¿Por qué Claro. no la frontotemporal, la de cuerpos de Levy, cualquiera de estas? ¿Por qué se ha centrado la atención? ¿Por su prevalencia? ¿Por qué? Así es. Esencialmente es porque representa la forma de demencia o el tipo de demencia más frecuente en el mundo. Sí. Por supuesto que la investigación también se centró mucho en ello ante los avances que había en la búsqueda de algún marcador o de características a través de estudios del cerebro que una proteína producía la enfermedad y prácticamente se centró en ello. Esto también ha tenido sus enormes desventajas porque ha hecho que otras formas de demencia, no se estén estudiando como lo hacemos con la enfermedad. Y hay que tener en cuenta que otras demencias que no son de tipo Alzheimer y que, por ejemplo, es la demencia vascular, Sí. asociada a infartos, a lesiones que se producen con la edad y que pueden producir problemas cognitivos, ha habido un retraso en la búsqueda también de marcadores. Hoy sabemos que alguien que tiene un infarto cerebral puede tener un proceso cognitivo, pero que no es la única causa vascular que puede producir alteraciones cognitivas. Entonces, es importante equilibrar y nosotros desde nuestra trinchera en el área de investigación del instituto trabajamos mucho en la parte de la patología vascular. Ahora estamos tratando de determinar biomarcadores en plasma también para intentar identificar a estos pacientes que tienen un problema vascular, pero que no dio un déficit neurológico. Entonces, es lo que hoy llamamos enfermedad de pequeño vaso. Entonces, tratamos de ir avanzando en ello también. Oye, Alberto, cuando empieza la enfermedad en estas que tú llamaste hace rato, periodo temprano, Sí. el periodo inicial, ¿quién lo intuye o quién lo descubre? Yo como paciente, yo como persona que empiezo con ese deterioro, o mis seres cercanos, la familia, la pareja, los hijos, yo qué sé, yo o las otras personas. Creo que eso es algo sumamente importante y es a través de estos días que intentan difundir el problema, es acercar. Sin duda, el paciente en las etapas más tempranas identifica el problema o algunas veces el familiar, la esposa, el hijo. Entonces, es muy importante que ambos... Que hablemos, exactamente, que estemos alerta ante identificar estos problemas para acudir a una evaluación. Entonces, me parece que el llamado debe ser en este día no solamente a las familias y a los pacientes, sino también a todas las autoridades que están relacionadas con ello. Calculamos que en México existen entre 800,000 y 1,5 millones de casos de demencia en nuestro país y que esta cifra podría duplicarse o triplicarse. Por lo tanto, es importante que la investigación se haga en nuestro país,
que se tengan los métodos de diagnóstico accesibles y, por supuesto, la capacitación también del personal en salud para que identifique esto de manera temprana. Alguna vez hablamos justamente de una actualización que estabas dando tú en nutrición, pero yo te iba a preguntar esto. ¿Quién es el especialista? ¿Cuál es el especialista que me va a apoyar? Hablas tú de capacitación. ¿Lo puede hacer un médico familiar? ¿Lo puede hacer un médico general de primera vez? ¿O tengo que ir directamente al neurólogo? ¿Cómo está ese asunto? Es indispensable. Yo creo que la posibilidad de tener pruebas que permitan al médico de primer contacto acceder a algo que denominamos tamizaje, es decir, ¿qué puedo yo aplicar con 5 o 6 preguntas a través de lo cual yo puedo identificar que alguien es un potencial o está en potencial riesgo de tener un proceso cognitivo? Allí es donde es importante trabajar y cómo acercar. Es claro que la disponibilidad de tiempo ante la saturación de nuestro sistema de salud va a impedir que un médico aplique una prueba que por más breve sea, dure 10, 15 minutos, es prácticamente imposible. Trabajamos en eso e intentamos difundir esta información y acercar, porque definitivamente me parece que el médico de primer contacto podría ser perfectamente el médico capacitado para detectar y olvidar esta frase que es incorrecta, de decir que es normal para la edad cuando se están olvidando. Si rompemos ese concepto que solo será normal para la edad, una vez que yo he evaluado a alguien y he podido determinar que sus alteraciones cognitivas son consecuencia de un proceso anormal o que es parte del envejecimiento, pero que, de acuerdo a escalas que usamos y estandarizaciones, podemos identificar quién está o no en riesgo de tener el problema. Claro. Y ya en la recta final, Alberto, en este momento nos ven familias, nos ven papás que acompañan a los hijos o hijos que acompañan a los papás. ¿Cuáles serían los puntos importantes a destacar para un posible diagnóstico? Me siento así, me siento así, veo estas cosas en tu conducta, vamos a la consulta médica. ¿Cuáles son esos puntos clave? Eso es importantísimo. Yo diría, 1, cambios en la conducta o el ánimo. Por ejemplo, es bastante frecuente apatía, como que baja el interés por interactuar, aislamiento, soledad, tristeza. Son síntomas conductuales que pueden preceder a un problema cognitivo. Insisto, no es necesariamente un problema cognitivo. Puede ser un trastorno depresivo, que también es frecuente en las personas mayores. Olvidos, que es lo que comúnmente las personas identifican. Repite frases, repite pláticas, pregunta muchas veces algún evento. De repente puede haber ya con frecuencia en las llamadas de teléfono en donde dice, me cuenta lo mismo, las pláticas cada vez que hablamos. Ese es un dato. Y la otra que también muchas veces pasa desapercibido y a veces incluso genera hasta algo de gracia en las familias. Dice, no, se pierde con frecuencia, ¿no? Va en la casa y dice que va al baño y se fue al cuarto. Esas confusiones también pueden ser un dato de alerta. Entonces, hay muchos elementos que uno debe tener en consideración basado sobre todo en lo que uno conoce de su familiar. Claro. Esos datos son sumamente importantes. Claro. Oye, y en el caso de los médicos, tú has generado capacitación justamente para el buen diagnóstico, pero a los médicos, ¿qué les propones? Yo primero tendría que decir que encuestas actuales nos dicen que los médicos incluso consideran que tener demencia es normal para la edad. Entonces, romper ese concepto de que no, eso no es real. Hay alteraciones, como en todos los sistemas del cuerpo, pero no es normal. Ese sería el primer mensaje. Y segundo, identificar. Si uno ya detectó que la familia nos reporta un problema en la memoria, referirlo. Si uno no está en condiciones de establecer el diagnóstico, referirlo a un nivel donde pueda ser evaluado. Doctor Alberto Mimenza, un placer que hayas venido. Te agradezco Pati. Muchísimo que nos acompañes en este día en especial y que compartas tus conocimientos para el público de Aprender a Envejecer. Regresa pronto. Por favor. Te voy a dar lata pronto. Claro que sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias.